Espero se encuentren muy bien. Como tal, ya el día de hoy vamos a tener lo que es nuestra penúltima práctica de laboratorio. Me había equivocado, creo que había comentado la semana pasada que después de Semana Santa sería la última práctica. Me había confundido un poco con la fecha, pero como ustedes pueden notar en el calendario, esta sería nuestra penúltima práctica esta semana y la última práctica ya de laboratorio sería la siguiente semana. Antes de dar inicio a la práctica, solo quería levantar una pequeña encuesta, solo para consultarles si para la próxima práctica de laboratorio, dado que es la última prueba de laboratorio que vamos a tener, quería consultarles, bueno, después me pueden responder por Telegram, si podríamos mover la prueba de laboratorio, que ya no se realice en los primeros 15 minutos de la práctica, sino poder realizarla por la noche. Solo les hago esta consulta ahorita, después ustedes me pueden responder si no tienen ningún inconveniente mediante el canal de Telegram. Esto porque para la siguiente práctica me va a llevar un poquito más de tiempo, dado que todo lo vamos a desarrollar mediante el campo virtual. Aquí es donde nosotros vamos a trabajar. Similar con la última práctica de Física 100, que ustedes redactaban el informe en el campus, similar van a redactar el informe de la última práctica mediante el campo virtual. Pues bien, entonces el día de hoy tenemos, como he mencionado, la penúltima práctica de laboratorio. Yo sé que estoy retrasado con darle sus notas. Voy a procurar ya este fin de semana y ya para después de Semana Santa, porque ya es obligatorio, tener sus notas finales de sus reportes de laboratorio. Así cuando ustedes ya vengan después de Semana Santa, ustedes ya puedan ver lo que es su nota final. Pues bien, entonces, para la práctica del día de hoy, damos inicio a lo que es la última unidad de Física General 2. Cerramos ya este contenido con la temática de electrostática. Entonces, la práctica del día de hoy es campo eléctrico y potencial eléctrico. Este pues es completamente virtual. En este sentido, no vamos a hacer uso de algún tipo de video en el cual nosotros podamos ver cómo se recrea una experiencia de laboratorio. Lastimosamente por el tiempo no se logró culminar esta práctica de forma de video, pero lo más seguro ya para el otro periodo ya puede estar disponible. Entonces aquí ustedes ya pueden ver lo que es esta sección que les debe que aparecer habilitada en sus aulas virtuales, la cual corresponde a la práctica del día de hoy. En este caso, pues la fecha de entrega sería en la próxima semana, como siempre se ha venido trabajando. Vamos a trabajar mediante este simulador que está aquí. Esto pues el link lo van a encontrar disponible aquí y dentro de lo que es la guía de laboratorio. Asimismo ya está habilitado lo que es el documento de la ponderación del informe y otro documento extra que se llama distancia de los sensores. Que pues esto es la carpeta típica que hemos tenido del set de datos de las mediciones. Ahora va a ser un documento donde yo les indico en qué distancia van a poner cada uno de los sensores para poder medir lo que es el campo eléctrico, porque técnicamente en eso se va a centrar la práctica. Mediante este simulador, nosotros vamos a obtener el campo eléctrico de lo que es esta partícula cargada positivamente, voy a carga de un nanocoulomb, y vamos a hacer lo que es una regresión lineal. En esta práctica, pues, regresamos con la metodología vista en un principio, vamos a trabajar mediante lo que es una regresión lineal, pero esto lo vamos a ver con más detalle un poco más adelante. En este caso, pues continuando siempre la dinámica que hemos venido trabajando, traje una pequeña presentación, tanto breve, simplemente para poder ponernos en contexto con respecto a esta temática. No estoy muy seguro de qué tan adentrado van con respecto a esta temática en sus secciones teóricas de clase. Me imagino que ya a estas alturas, pues ya tuvieron que haber visto una introducción a lo que es fuerza eléctrica, o al menos haber llegado hasta campo eléctrico. Supongo que por lo menos en esa temática van. Si me pueden confirmar si ya vieron ustedes la teoría de fuerza y campo eléctrico, no es necesario que hablen, solamente que levanten el pulgar para al menos saber si ya van, eh, al menos con una base para el desarrollo teórico de la práctica. Consulto si ustedes ya lo vieron en sus secciones teóricas de clase. Bien, entonces nadie ha visto este contenido. Entonces vamos a dar esto una introducción un poco más amplia para poder abordar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Pues bien, práctica de laboratorio número 5, campo eléctrico. Ya nuestra penúltima práctica de laboratorio, solo nos miraríamos la próxima semana
para la última práctica y dar por finalizado el laboratorio virtual de Física General 2. Pues bien, entonces como una pequeña introducción a lo que vamos a desarrollar, en este caso, pues, como menciono, todo el contenido que vamos a abarcar, tanto en esta como en la próxima práctica, tiene que ver con la teoría electrostática. Vamos a ver un poco acerca de qué sucede cuando trabajamos ya con partículas, las cuales poseen carga eléctrica. Todo y cada uno de esos conceptos que estoy mencionando los traigo aquí en la presentación definidos para que hagamos un recorrido teórico hasta poder llegar a la definición de campo eléctrico y extendernos hasta superficies equipotenciales, porque esos dos temas son los que vamos a trabajar o vamos a abordar mediante el simulador, que es campo eléctrico, superficies equipotenciales. Entonces, esta presentación es un recorrido completo del desarrollo teórico. Pues bien, entonces, la siguiente práctica se trabajará con un Apple, que es este que ustedes pudieron ver aquí en la plataforma, este que está aquí, eh, el cual pues se puede ejecutar, en este caso lo pueden ejecutar directamente desde el navegador, es la opción más sencilla. En todo caso, pues tendrían que tener instalado alguna extensión de Flash en sus computadoras. Hay un video el cual ilustra, si alguno de ustedes presenta algún problema en abrir el simulador, me lo hace saber. Entonces se trabajará mediante un FET, un Apple, que modelará una práctica de laboratorio en la cual vamos a observar el comportamiento de las líneas de campo eléctrico, que esto es importante, hay unos aspectos cualitativos, más que todo porque las líneas de campo eléctrico son la representación gráfica del campo eléctrico y las superficies equipotenciales, que más adelante vamos a ver que estas superficies equipotenciales son la representación gráfica del potencial eléctrico, que se forman, en este caso, las líneas de campo eléctrico y superficies equipotenciales, se forman según la configuración de las cargas que se está estudiando. Se recomienda al estudiante ver el video de instrucciones de la simulación, cargas y campos para familiarizarse con el uso de la misma, así como repasar los conceptos de fuerza eléctrica y campo eléctrico antes de avanzar con la guía. En este caso, pues esto lo voy a definir aquí. Vamos a dar una pequeña repaso teórico, más que todo para poder ver a qué se refiere la fuerza eléctrica, qué sucede ahora, porque estamos introduciendo ahora una nueva fuerza en el estudio correspondiente y en este caso, pues vamos a tener lo que es el campo eléctrico. Parte, entre comillas, de trabajar en la fuerza eléctrica. En este caso, si no lo han visto, el trabajo de la fuerza del campo eléctrico es similar a como ustedes trabajaban las leyes de Newton. Son cantidades vectoriales. Eso es importante aclararlo. Pues bien, esto no se preocupen por el video. Esto como tal lo copié directamente de aquí, de la guía. Pues bien, tenemos lo que son los objetivos. En este caso, para esta práctica de laboratorio, tenemos dos objetivos como tal. En este caso, pues recuerden, en cada uno de sus reportes de laboratorio que ustedes redacten, es obligatorio, mínimo, redactar tres objetivos. Eso es siempre indispensable, ya es obligatorio a estas alturas, pues creo que queda más que claro. En este caso, los objetivos que siempre aparecen en la guía son los objetivos que el instructor de laboratorio quiere cumplir con sus alumnos. En este caso, pues, tenemos dos objetivos, el cual pues podemos desprender tres perfectamente. Primeramente es el hecho de observar el comportamiento de las superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctricas generadas por diferentes configuraciones de carga eléctrica. En este caso, este es un aspecto cualitativo en el cual nosotros, mediante el simulador, este que está aquí, nosotros vamos a hacer diferentes configuraciones de carga para poder visualizar estas flechitas que están aquí. Son la representación gráfica de lo que es el campo eléctrico, esto que ustedes pueden ver acá, que en este caso, pues, nosotros vamos a ver cómo se comportan las líneas de campo eléctrico cuando yo tengo este tipo de configuraciones, o qué sucedería si yo tengo una carga positiva y negativa interactuando en el espacio circundante, qué sucedería, cómo podemos visualizar nosotros las líneas de campo eléctrico, esto pues dependiendo de la ley de las cargas presentes. Entonces, este es un aspecto que nosotros queremos ver, son aspectos cualitativos, queremos poder visualizar lo que es las líneas de campo eléctrico, que son estas flechitas que ustedes pueden ver así, que así es como pues se ilustra como tal. Y
Mediante esta herramienta que está aquí, más adelante lo voy a comentar, vamos a visualizar lo que son las superficies de campo eléctrico, que son estas líneas que ustedes pueden ver en color verde, son las superficies equipotenciales, las cuales pues varían respecto a la configuración de carga que nosotros tenemos, como pudieron visualizar para una carga, y cómo se va deformando dependiendo del tipo de configuración que nosotros tenemos. Pues bien, todo eso lo vamos a ver con más detalle adelante. Como tal, esto es un aspecto más que todo cualitativo, en el cual ustedes en sus conclusiones pueden aportar qué sucede cuando tenemos cierta configuración, qué comportamiento se logró apreciar mediante el simulador con respecto a las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Ahora bien, el objetivo primordial de esta práctica, como tal yo les dije, campo eléctrico, pero el nombre completo de esta práctica es el siguiente: determinación de la permitividad del vacío por medio del campo eléctrico. Este es el nombre completo de la práctica como tal. En este caso, mediante lo que es el campo eléctrico, nosotros vamos a calcular lo que es la permitividad del vacío. Más adelante, pues, nosotros vamos a ver qué es en sí este valor que nosotros queremos obtener de la permitividad del vacío. Pero este es el objetivo, en este caso el mecanismo es realizar mediciones, una cierta cantidad de mediciones, para poder elaborar una regresión lineal. Y mediante la metodología de la regresión lineal, nosotros vamos a obtener lo que es este valor de la permitividad del vacío. En este caso, pues vamos a trabajar mediante esto que está aquí, que son las distancias de sensores para cada grupo, como ustedes van a posicionar cada uno de los sensores, de tal forma que ustedes obtengan este en el simulador y van a registrar el valor de campo eléctrico en cada uno de estos puntos donde están los sensores. Y van a proceder a hacer una regresión lineal con los valores obtenidos. En eso consiste. Entonces, para poder obtenerlo, ese es el mecanismo. En este caso, contamos con un valor teórico de referencia, por lo tanto, ¿qué me indica a mí? Que yo voy a realizar un gráfico de discrepancia, además de calcular una incertidumbre de exactitud. Eso es lo que me indica. Entonces, ustedes pueden ahí, en sus conclusiones perfectamente, comentar acerca del comportamiento de las diferentes configuraciones de carga eléctrica que vamos a tener, cómo se comporta su intensidad de campo eléctrico, cómo se pueden visualizar sus superficies equipotenciales, líneas de campo eléctrico. Es válido completamente. Y más que todo, no olvidarnos de comentar acerca de qué sucede en este caso si la metodología empleada para obtener la permitividad del vacío es la más idónea para el desarrollo de esta práctica. Entonces, eso es un punto que ustedes tienen que recordar. Estamos realizando un cálculo. Queremos ver qué tan aceptable es como tal esta metodología para poder hacer el desarrollo como tal de la práctica. En este caso, no se olviden de comentar si el valor obtenido de permitividad del vacío es aceptable, siempre siguiendo aquel criterio del 5% que hemos venido trabajando, que si el error, la incertidumbre, exactitud o precisión es menor al 5%, nosotros lo tomamos como aceptable. Pues bien, esos son los objetivos. Recuerden de que ustedes pueden redactar perfectamente tres objetivos. Bien, podrían particionar este en dos como tal. Bien, entonces, como conocimientos previos, vamos a partir del siguiente concepto. Como mencioné, ahorita estamos desarrollándonos bajo el ámbito de lo que es la electrostática como tal. No estamos trabajando, en este caso, pues ya lo voy a dar la definición ahorita para poder entrar en contexto acerca de la electrostática. Pues bien, la fuerza electromagnética es la interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica. En este caso, a nosotros nos interesa trabajar con lo que es cuerpos que poseen una carga eléctrica como tal. Bien, y esta fuerza electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. En este caso lo dejo planteado ahí si ustedes gustan, simplemente por curiosidad, investigar cuáles son las otras cuatro fuerzas, estaría bien. Pero en este caso introducimos lo que es la fuerza electromagnética. Pues bien, ya vimos que la fuerza electromagnética es la interacción que se da entre cuerpos que poseen carga eléctrica y es sobre el cual nosotros vamos a desarrollar esta práctica. Pues bien,
Cuando las cargas están en reposo, la interacción entre ellas se denomina fuerza electrostática. Y es aquí donde nosotros nos vamos a centrar en el estudio de cuerpos o partículas que poseen carga eléctrica, pero los cuales están en reposo, y vamos a ver qué sucede con su interacción. Entonces, esto que está aquí, de forma sencilla, es como nosotros definimos pues la fuerza electrostática, que es lo que vamos a estar viendo en esta segunda unidad, en esta tercera unidad de Física General 2, y en el cual se centra el desarrollo de la práctica de laboratorio. Pues bien, en este caso, simplemente para poder ilustrar y que se pueda visualizar, esto que está aquí simplemente es una línea de tiempo en el cual se expone más que todo el desarrollo que se ha venido haciendo en el ámbito de la electrostática. eh, Podemos ver que partimos desde antes de Cristo. En nuestro caso, nosotros vamos a llegar aquí, a 1784, con Charles Coulomb, con la cuantificación de las fuerzas eléctricas. Aquí es donde nosotros nos vamos a sentar, simplemente para poder apreciar un poco acerca de toda esta teoría, que es bastante bonita. Es una teoría en la física que está bastante trabajada, que tiene unas bases eh, ya estipuladas, que se ha venido trabajando, se ha venido desarrollando. Pueden ver la antigüedad con la que se ha venido trabajando. Y esto solo lo comento porque los que van a 321, los que van a 415, van a terminar de ver este desarrollo completo. En este caso nos centramos aquí. Después, bueno, para la siguiente práctica vamos a entrar aquí con George Ohm, la relación entre las variables eléctricas de un circuito, que me adelanto es lo que nosotros vamos a ver más adelante. Aquí, donde dice la electricidad produce magnetismo, es el hecho de cuando nosotros vemos ya lo que son las cargas en movimiento, que a medida una carga se mueve, eh, a través de él aparece lo que es un campo magnético, pero eso como tal queda para 415. Aquí nosotros nos centramos meramente en electrostática, ya el electromagnetismo, pues lo van a ver en física 415. Pues bien, simplemente para ilustrar un poco del recorrido teórico que vamos a realizar, a manera de traer un poco la atención a este tipo de teoría. Pues bien, entonces, como habíamos mencionado, la electrostática es simplemente la parte del electromagnetismo que estudia la interacción entre cargas eléctricas en reposo. Simplemente eso es. Bien, y la carga eléctrica como tal es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas subatómicas. Ahora vamos a hablar acerca de esto, ya que vimos que la fuerza electrostática estudia la interacción entre cargas eléctricas. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con esto. Pues bien, la carga eléctrica como tal es una propiedad fundamental de la materia que poseen algunas partículas subatómicas que ustedes ya conocen. En este caso, esta carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Y todos los átomos, como nosotros lo sabemos, están formados por dos partículas subatómicas. Bueno, tres: neutrones, protones y electrones. Quedémonos ahorita eso como válido. Más adelante, pues, con un poco más de teorías, vamos a ver que no solo está formado esto. Pero bien, entonces, todos los átomos están formados por lo que es protones de carga positiva y electrones de carga negativa como tal. Entonces, estas partículas subatómicas, como pueden ver, nosotros vamos a trabajar con lo que son protones y vamos a trabajar con lo que son electrones. Y el único que varía, pues nosotros sabemos bien que el valor o la magnitud de la carga eléctrica de un protón y un electrón son lo mismo, solo que varía con respecto al signo. Entonces aquí en el simulador lo que nosotros tenemos, como se puede visualizar, es lo que son cargas positivas y cargas negativas. Bien, entonces aquí simplemente para poder mostrar la estructura atómica de partículas subatómicas, en el cual tenemos neutrones, tenemos los protones en el núcleo del átomo, y orbitando alrededor de él tenemos lo que son los electrones. Eso es importante poder visualizarlo porque más adelante, ahí en el cuestionario, aparecen ciertas preguntas relacionadas a ella, y entre eso está qué permite que el electrón esté orbitando alrededor del núcleo, pero que el electrón como tal no decaiga al núcleo. ¿Por qué motivo? Y esto lo menciono por el hecho de que nosotros sabemos que, bueno, cargas positivas se repelen y cargas negativas se atraen. Perdón, me estoy adelantando un poco
Solo lo comento porque aquí está la imagen, pero ¿cómo es posible? Entonces, una pregunta bastante interesante que uno se puede hacer. Y créame, es el hecho de que si bien cargas positivas y negativas se atraen, ¿por qué motivo entonces los electrones orbitan alrededor del núcleo que es de carga positiva, porque los neutrones es carga neutra? Entonces, ¿por qué me impide a mí que los electrones no lleguen al núcleo? Una pregunta bastante interesante, jóvenes. Bien, entonces, la carga eléctrica es discreta y la unidad elemental de la carga es la que porta un electrón. Y en el sistema internacional, este es el valor que nosotros tenemos. Para esta práctica, pues, el valor de carga que nosotros vamos a trabajar va a ser de un nanocoulomb. Recuerden que estas son las unidades de la carga, las cuales son los coulombs, esto que está aquí. Entonces, este es el valor con el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, la carga del electrón es una constante física fundamental y el protón, como había mencionado, tiene la misma cantidad de carga que un electrón, pero con signo opuesto. Ahora bien, como mencionaba, la carga eléctrica está cuantizada, por lo que cuando un objeto está cargado, su carga es simplemente un múltiplo entera de la carga del electrón, donde n es un número natural. Entonces, continuando. Voy a introducir ahora un término que nos va a ayudar al desarrollo de la práctica como tal, y es un término, un concepto que se utiliza bastante en los problemas que se abordan en clase, el cual es la definición de una carga puntual. En este caso, en el contexto del electromagnetismo, es aquella carga eléctrica de dimensiones tan pequeñas que puede considerarse un punto como tal. En este caso, pues, simplemente lo vamos a tomar como un punto, son despreciables lo que son, pues, sus dimensiones como tal. En este caso, pues, esto que está aquí se pueden tomar como cargas puntuales como tal, en el cual no nos interesan sus dimensiones, simplemente sabemos que son partículas las cuales poseen carga eléctrica. Eso es todo. Por ejemplo, las partículas elementales que poseen carga eléctrica, el protón y el electrón, son tan pequeños que sus dimensiones pueden omitirse en numerosas aplicaciones. En este caso podemos decir que esto perfectamente es un protón, y aquí tenemos lo que es un electrón. Bien, continuando, aquí pues otra imagen hablando acerca de la estructura del átomo. Tenemos los electrones, los cuales orbitan alrededor del núcleo, y tenemos lo que es el protón y los neutrones. Pues bien, una cuestión importante que hay que mencionar, eh, es que nosotros estamos hablando acerca de cargas puntuales. Bien, ahí en lo último que ustedes van a hacer, los problemas un poco más difíciles, son aquellos problemas en los cuales nosotros no podemos, en este caso, omitir lo que son sus dimensiones. En este caso es necesario también, solo abriendo un pequeño paréntesis, esto no lo vamos a necesitar para el desarrollo como tal de la clase, pero hay que tomar primeramente este hecho, lo que habíamos mencionado acerca de la cuantización, de la carga, perdón, aquí estaba, aquí que dijimos que la carga eléctrica está cuantizada y que un objeto cargado, en este caso, su carga es múltiplo entero de la cantidad de electrones presentes. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros podemos hablar ahora de una distribución continua de carga, y en este caso, una distribución continua de carga es un objeto cargado cuyas dimensiones no son despreciables y el cual tiene n cantidad de electrones presentes. En este caso, imagínense un condensador, algo que pueda almacenar carga. En este caso, pues los problemas más comunes que aparecen son cilindros, los cuales poseen carga eléctrica, esferas, varillas que poseen carga eléctrica, las cuales nosotros ya no podemos omitir sus dimensiones y los cuales tienen una n cantidad de electrones. Y al tener una n cantidad de electrones estos cuerpos, entonces estamos hablando ya de una distribución continua de carga. Bien, en este caso, pues recuerden, esto que vamos a trabajar aquí, pues se trabaja directamente con la ley de Coulomb, bastante sencillo, que esto es donde nos vamos a centrar en trabajar con cargas puntuales, y pues esto ya queda un poco más avanzado, y si ustedes recuerdan, cuando hablamos de aquellas distribuciones continuas, hacemos referencia a que vamos a trabajar, o ya intuíamos que tenemos que trabajar mediante integrales. Pues bien, entonces vamos ahora a entrar de lleno con lo que es la ley de Coulomb, porque de la ley de Coulomb vamos a desprender lo que es el campo eléctrico. Y
Del campo eléctrico desprendemos el potencial eléctrico y del potencial eléctrico la superficie equipotencial. Así es este recorrido, formalmente así es como se desarrolla. Entonces, la ley de Coulomb debe su nombre al físico francés Charles Augustin de Coulomb, quien en 1875 enunció esta ley y que constituye la base de la electrostática, la definición de lo que es la fuerza electrostática. En este caso voy a abrir un pequeño paréntesis y pues esto no es nada nuevo. En este caso, pues lo que sucedió en el contexto histórico era el hecho de que cuando teníamos, en este caso, voy a tratar de colocar, permítanme, para poder ilustrar y podernos colocar un poco en contexto histórico de qué es lo que está, de qué es lo que sucedió realmente para poder llegar a esta observación. Bien, es que lo que se tenía en un principio, es lo que nosotros queremos visualizar, era este hecho en el cual nosotros teníamos dos cuerpos como tal. Imagínense dos cuerpos en el espacio. En este caso, creo que nos quedemos una idea clara. Pueden ver que como tal una carga, todo esto que está aquí es lo que yo mencionaba como líneas de campo eléctrico. Esto se puede medir como la intensidad propia de la carga, la cual afecta el espacio circundante a través de ella. Pueden ver que se va decoloreando, lo cual a nosotros nos intuye que entre más se aleja de la carga, su intensidad es menor y a grosso modo es lo que se llama como campo eléctrico. Pues bien, esto es la propiedad general de una carga. Ahora bien, en este caso, lo que interesa más que todo, voy a poner esto aquí. Como pueden ver, entre más cerca estoy de la carga, mayor es su intensidad. Y nosotros sabemos por la ley de las cargas que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Entonces, para poder dar una explicación, ahí es donde parte lo que es la ley de Coulomb. En este caso, cuando se ponían a interactuar dos cargas en el espacio circundante, digamos una carga positiva y otra, podíamos ver que estas no se acercaban como tal, sino que existía la presencia de una fuerza tal que a una cierta distancia no permitía que éstas se acercaran, sino que se repelieran entre ellas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué motivo estas dos cargas se están repeliendo a esta cierta distancia? ¿O por qué? ¿Qué es lo que hace que o está ejerciendo que estas dos cargas se alejen? En este caso, ahí es donde entró la intuición para poder determinar qué era como tal la fuerza eléctrica. En este caso, pues teníamos y se tenía esa intuición de que había una fuerza la cual hacía que estas dos cargas se separaran, ya sea en este caso, para poder comentarlo, porque es indistinto, ¿verdad? Nosotros recordamos por la tercera ley de Newton, acción y reacción, la fuerza que ejerce 1/2 va a ser igual a la fuerza que ejerce 2/1, solamente que en dirección contraria. Pues bien, entonces esta carga 1 ejercía una fuerza sobre él, que él lo alejaba, y la carga 2 ejercía una fuerza también sobre la carga 1 que lo alejaba. Entonces, en esta intuición, a grosso modo, es donde surge esta idea de empezar a tomar lo que es la fuerza electrostática. Algo similar, porque esto no es que sea algo nuevo, que sea una idea que si ya se haya abordado así, sino pues que esto se toma prestado de la ley gravitacional de Newton. En algún momento yo creo que lo comenté cuando hablaba acerca de que era una constante de proporcionalidad que aparece ahí el valor de g. En este caso, pues esa misma atracción que había entre planetas, algo similar, mediante, por las fuerzas gravitacionales, algo similar, pues se dedujo la ley de Coulomb. En este caso, esas fuerzas de repulsión y atracción entre cargas, que pues la cuestión es muy diferente. Ya cuando nosotros tenemos aquí una carga negativa, había algo que traía esas cargas negativas hacia las cargas positivas. Estas cargas negativas se tienen atraídas por algún tipo de fuerza. Y eso pues es donde se estipula, a grosso modo, como estoy mencionando, que una explicación bastante sencilla eh, para poder entrar en contexto con la ley de Coulomb. Entonces, antes de continuar, la típica pregunta, jóvenes, ¿se entendió la explicación? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Se va entendiendo la teoría, el desarrollo? ¿Alguna duda, pregunta?
Si no pueden hablar, pues simplemente con levantar la manito ya sé que se va entendiendo. ¿Alguna pregunta, joven? Que levantó la mano. Ah, no. Bueno, gracias por confirmar. Bien, entonces, continuando, pues suponer que todo va quedando claro, vamos ahora a entrar de lleno a esta definición que nos brinda Charles Agustín de Colón. Muy bien, lo que él estipuló fue lo siguiente: la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo, esto que tenemos aquí, es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. En este caso, la fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y la atracción si son de signo contrario. Algo que se me olvidó comentar: todo esto que estoy mencionando ahorita, se obtuvo de manera experimental. Esto, si ustedes lo quieren abordar o quieren saber un poco más, pueden revisar lo que es el experimento de la balanza de torsión de Coulomb, en el cual él ponía, en este caso, a interactuar lo que eran dos cuerpos con carga positiva, otro con carga negativa o carga positiva, ambos con carga positiva, y iba acercándolos a una cierta distancia, y en este caso, como es un péndulo, este péndulo empezaba a moverse o oscilar debido a la fuerza proveniente de esta carga, se iba alejando. Entonces, de ahí es como se obtiene esto, pero es lo que nosotros tomamos como válido en la ley de Coulomb. Ya traducido a una forma matemática, esto se representa de la siguiente manera, en el cual el producto de las dos cargas, aquí lo podemos ver, la magnitud, tal como mencionaba, es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las Ingeniero, separa. Y en este caso tiene la dirección de la línea que las une. En este caso, esta dirección, tal como mencionaba, la ley de Coulomb y el campo eléctrico son... ingeniero, Dígame. fíjese que yo casi no tengo carga en mi teléfono y aquí donde estoy, ingeniero, no hay energía ahorita. Por No, si me salgo de la reunión. está bien, no se preocupe. Yo lo tengo en cuenta por la asistencia. No hay ningún problema. Bueno, ahí yo voy a estar hasta donde me da el teléfono, no se preocupe, pero por si me salgo, ya quedamos entendidos. Sí, perfecto. No hay ningún problema, joven. Copiado, muchas gracias. De nada. Bien, entonces, como mencionaba, aquí está la definición ya traducida de la ley de Coulomb, obtenida de manera experimental, donde F es la fuerza eléctrica y va en la dirección de la recta que une los dos cuerpos cargados. K es una constante proporcionalidad, la cual se obtiene, pues, tal como menciona, de manera experimental. Esto fue obtenido, pues, mediante el experimento de la balanza de torsión. Se logró obtener esta cantidad K, que como hemos venido viendo, estas constantes de proporcionalidad, lo que a mí me permite, en este caso, es relacionar lo que es este miembro de la ecuación, que sería la fuerza, con esto que nosotros tenemos aquí. Eso es lo que me permite. Entonces, esto es lo que se obtuvo mediante el experimento que él realizó. Ahora bien, Q sub 0 y Q1 representan la cantidad de carga en cada cuerpo en unidades de Coulomb. En este caso, este Q sub 0 que está aquí, pues como tal, lo vamos a tomar ahorita. Ya van a ver por qué motivo se denomina así. Esto para seguir la nomenclatura del libro. Muchos libros a las cargas de prueba se le llama Q sub 0. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Ahora, R es la distancia entre los cuerpos cargados y R', esto que está aquí, R con un gorrito, es un vector unitario variable que nos recuerda que la fuerza apunta en dirección de la recta que une las dos cargas. En este caso, pues para este ejemplo, la dirección, digamos si esto fuese un plano cartesiano, voy a utilizar esto, porque como tal esto se trabaja de manera vectorial, que esto es muy importante. Lo menciono por si ustedes no, bueno, yo sé que hay ciertas partes que uno se le olvida lo que es el trabajo con vectores, si uno no lo tiene así tan fresco ese contenido, pero al menos de mi parte les sugiero que para esta última unidad tengan bien fresco ese contenido referente a vectores.
muy necesario porque la mayoría de problemas más complicados de esta unidad se trabajan de forma vectorial. Y en este caso, tal y como aparece en este ejemplo, donde de las dos cargas las podemos decir que están situadas en el eje X. Entonces el vector unitario que nosotros tuviésemos aquí, si quisiéramos representar la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2 en esta dirección, ¿verdad? Simplemente iría en la dirección de el vector X positivo y R que aparece aquí, que sería la distancia entre los dos cuerpos, sería este valor de X como tal. Esa distancia R, la distancia que los separa. Claramente esto no va a ser así para nosotros. Las cargas no las vamos a trabajar así. Vamos a tener cargas, una carga puede estar aquí, otra carga puede estar acá. Entonces nosotros va a tocar trazar un vector hacia donde está esta carga. En este sentido, trazar un vector de esta manera para poder determinar la intensidad de las cargas. Así, un vector de esta forma. Bien, entonces, continuando, esto lo van a ver con más desarrollo en su sección teórica de clase. Tenemos aquí, pues, la distancia entre dos cargas. Miren, tenemos que para cargas positivas se repelen, igual, para cargas del mismo signo se repelen, y para cargas de signos opuestos, estos se atraen. Y esto es lo que nos indica, pues, la ley de las cargas, tal y como pueden ver acá. Ahora, la constante de proporcionalidad la podemos escribir de la siguiente manera, y es aquí en esta constante de proporcionalidad que aparece la variable que nosotros queremos calcular para este experimento como tal, para esta práctica, que es la permitividad del vacío. En este caso, la letra griega, epsilon sub 0, es la constante eléctrica, también conocida como la permitividad del vacío, el cual es un parámetro físico de los materiales que describe cuántos son afectados por un campo eléctrico y cuyo valor teórico de referencia es este que está aquí. Entonces, para el desarrollo de esta práctica, la voy a haber copiado porque nos va a servir más adelante este valor, porque va a ser el valor con que vamos a calcular la incertidumbre de exactitud como tal. Esto que está aquí es el valor teórico de referencia que tenemos para la permitividad del vacío. Valor teórico de referencia. Esto lo van a encontrar ustedes también en la guía. Yo este valor lo obtuve de la guía. Esto está en la guía de laboratorio, no se preocupen. Como pueden ver las unidades, tenemos Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. Y como esto está en el denominador, esto se da vuelta, nos quedaría que las unidades de la constante K, esta constante de proporcionalidad, que es la constante eléctrica, eh, sería Coulomb arriba, Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y ahí tendríamos entonces metros cuadrados en el numerador y Coulomb cuadrado en el denominador, y se eliminan las unidades y solo me quedaría lo que son los newton. Bien, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es el campo eléctrico. Nosotros ya pudimos visualizar mediante el simulador que sin la necesidad de la presencia de otra carga como tal, una carga sola en el espacio genera lo que es un campo eléctrico alrededor, que nosotros de forma sencilla lo podemos traducir como la intensidad proveniente de ese cuerpo. De esta carga puntual, su intensidad, la podemos ver reflejada en lo que es el campo eléctrico, y esto se visualiza mediante sus líneas de campo eléctrico. En este caso, quiero que notemos algo. Así como la fuerza eléctrica es inversamente proporcional a la distancia, o sea, entre menor sea el valor de distancia, la fuerza va a ser mayor. Y entre mayor sea la distancia, la fuerza va a ser menor. Resulta que la fuerza y el campo eléctrico se relacionan entre sí. Como ustedes pueden visualizar, entre más alejado estoy del campo, menor es su valor. Miren, menor es su intensidad. Y aquí lo vamos a comprobar. Voy a poner este sensor y esta flecha que ustedes pueden ver aquí. Ese vector me representa esa intensidad del campo eléctrico. Como les digo, una cantidad vectorial. Y entre más alejo yo el sensor de la carga, como es también el campo eléctrico es inversamente proporcional a su magnitud, como pueden ver, entre más me alejo el vector va decreciendo, por lo tanto, ¿qué me indica? Que su intensidad o magnitud disminuye. Y como ustedes pueden ver, el campo eléctrico es una propiedad característica de cada uno de los cuerpos que poseen carga eléctrica. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente.
Porque ¿qué queremos determinar nosotros? El campo eléctrico. Y el campo eléctrico como tal es una propiedad que presenta cada una de las partículas que poseen carga eléctrica. Y la fuerza eléctrica entra en juego cuando nosotros colocamos dos cargas a interactuar como mínimo. Porque la fuerza eléctrica es una interacción entre pares. Entonces, campo eléctrico, propiedad característica de un cuerpo que posee carga eléctrica. Toda partícula que posee carga eléctrica genera un campo eléctrico a su alrededor y la fuerza eléctrica aparece cuando ya tenemos la interacción entre dos cuerpos, o sea, interacción entre pares. Hasta el momento, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Algo que deseen que ampliemos con más detalle? ¿Dudas? ¿Consultas? Los que van a 321 y 415, importante que todo esto de física general 2, todos estos conceptos vayan bastante afianzados para 321, porque ya entran de lleno de un solo trabajar en tres dimensiones lo que es campo eléctrico y fuerza. Aquí solo nos vamos a limitar a dos dimensiones y entonces todo esto que está aquí tienen que llevarlo bastante afianzado. Bien, entonces continuando, el campo eléctrico, como mencionaba, es una propiedad que se da en una determinada región del espacio según la cual cualquier carga situada en dicha región experimentará una fuerza eléctrica. ¿Cómo se traduce esto? Tengo mi carga aquí que genera el campo eléctrico alrededor de su espacio circundante y si yo coloco una carga aquí, él va a poder sentir lo que es la intensidad de su campo eléctrico y eso se traduciría como la fuerza eléctrica, porque en este caso, hasta aquí podemos ver que llega la intensidad del campo eléctrico y si yo pongo una carga aquí, él lo va a sentir, porque entra en la línea de acción. Bien, entonces, según el concepto de campo eléctrico propuesto por primera vez por el físico Michael Faraday, vamos aquí a la línea de tiempo, y aquí lo podemos ver nosotros situado, aquí, en estos años, de 1855. Mire que ahora viéndolo bien creo que tengo mal esta fecha que había puesto aquí para lo de Coulomb. Voy a corregir esto, creo que esto está mal. Bien, entonces, bueno, acá. Entonces, una carga Q, como tal, siguiendo el concepto de campo eléctrico propuesto por Michael Faraday, una carga Q da lugar a un cambio en las propiedades del espacio que lo rodea, de forma que cualquier otra carga Q sub 0, que es lo que les mencionaba, que es una carga de prueba, que simplemente se utiliza para poder medir la intensidad del campo eléctrico en ese punto, para poder medir lo que sería la fuerza eléctrica que produce esta carga, situada en dicha región experimentará una fuerza eléctrica, que es lo que acabo de ilustrar ahorita. Entonces yo coloco a los alrededores de lo que es esta carga eléctrica una carga de prueba Q sub 0 y esta carga va a experimentar una fuerza eléctrica proveniente de esta carga. Bien, equivalentemente la carga Q genera una propiedad en el espacio que la rodea y esta propiedad actúa sobre cualquier otra carga en dicho espacio, produciendo una fuerza sobre ella. Y a esta propiedad, que es característica de cualquier carga eléctrica, se le denomina como campo eléctrico. Entonces, si yo coloco una carga aquí, coloco una carga aquí, coloco una carga aquí, otra carga aquí, todas y cada una de estas cargas de prueba que yo coloque van a sentir lo que es una fuerza eléctrica, van a ser afectados por una fuerza eléctrica provenientes por esta carga. Bien, entonces aquí tenemos, físicamente entonces entendemos, bueno, vamos a quedar con esto a grosso modo, esta es la definición. Físicamente entonces entendemos el campo electrostático como una perturbación en el espacio producido por la presencia de cargas eléctricas en reposo. Y esta ley se representa de la siguiente manera, la cual, como mencionaba, solo depende de lo que es una carga. La fuerza eléctrica, producto entre dos cargas, interacción entre pares. Campo eléctrico solo depende de la intensidad de esa carga eléctrica, tal y como pueden ver. Y aquí lo tenemos la expresión. Y aquí está, pues, tenemos lo que es esta carga Q, que no, bueno, aquí tenemos lo que es un sensor, simplemente que nos va a servir para poder calcular, en este caso, como pueden ver aquí, yo coloco un sensor al lado de mi carga, simplemente para poder visualizar su magnitud, tal como se ve acá. Entonces aquí una ilustración de cómo se ejerce el campo eléctrico o cómo afecta el campo eléctrico
a esta partícula que está aquí, que es un sensor, los cuales no poseen carga como tal, y que podemos ver la dirección del campo eléctrico, que como mencioné, es vectorial. Entonces, vamos a hablar ya de las líneas de campo eléctrico. En este caso, las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza son la representación gráfica del campo eléctrico y se caracterizan porque el vector de campo eléctrico es siempre tangente a ellas y su sentido debe coincidir con el de el campo eléctrico, dado que nos indica la dirección y sentido de la fuerza sobre las cargas inmersas en ese campo. Y algo importante es que las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas, tal y como se puede visualizar acá. Entonces, miren, colocamos una carga aquí y pueden ver cómo las cargas, las líneas de campo eléctrico de la carga positiva entran en la carga negativa. ¿Sí? Ahí es donde apuntan lo que son las flechas. Tenemos entonces el campo eléctrico por una carga positiva y podemos ver la dirección en este caso de las líneas de campo eléctrico para una carga negativa entrando a ella. Bien, continuando, un campo central en el cual el campo es siempre puramente radial. Las líneas de campo son semirrectas radiales y este es el caso del campo de una carga puntual positiva o negativa, tal y como se visualiza acá. Miren, da como una forma radial como tal, y esto pues nosotros lo podíamos esperar más que todo. eh, Esto es de esperarse, más que todo por el hecho de que aquí en el denominador tenemos R, y eso se podría tomar como tal, como si estuviésemos trabajando en coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, donde tenemos lo que es ese radio como tal. Y ustedes recuerdan cómo era la forma de poder obtener ese valor de R. Entonces, ahí eh, surge eso de tomarlo como un campo central. Bien, entonces aquí tenemos la visualización de las líneas de campo eléctrica para una carga negativa. Las líneas de campo entran a la carga negativa. Para una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen. Y para una configuración en la cual tenemos una carga positiva y negativa, la cual es el dipolo, las cargas positivas entran a las cargas negativas, que es lo que se espera por definición, y podemos ver cómo se modifica ahora las líneas de campo eléctrico. Y por último tenemos lo que es las líneas de campo eléctrico para un cuadrupolo, el cual la forma que expone es la siguiente. Bien, ahora vamos a hablar acerca del potencial eléctrico ya para poder cerrar. Ya con el potencial y la superficie equipotenciales, damos por cerrado el contenido. En este caso, el potencial eléctrico es el trabajo por unidad de carga que debe hacerse para llevar una carga de prueba positiva, dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el infinito hasta el punto R sin aceleración, en este caso a velocidad constante. Y en este caso el potencial depende solamente de la carga fuente y sus unidades en el sistema internacional son los voltios. En este caso dice, dentro de un campo eléctrico, como nosotros podemos ver, tenemos que las cargas pues generan campo eléctrico a su alrededor, porque es una propiedad característica de ellas, de las que son las cargas eléctricas. Entonces sería llevar una carga desde el infinito hasta una cierta distancia R, el cual es envuelto por el campo eléctrico. Entonces, ¿qué nos está sugiriendo? Que el potencial como tal parte de lo que es el campo eléctrico. En este caso, quiero que tengamos clara una definición. No sé si ustedes ya se percataron que el campo eléctrico y la fuerza eléctrica se pueden como tal relacionar entre sí. Pues bien, si nos vamos, estamos realizando un trabajo, si nosotros recordamos la definición del teorema trabajo-energía, en ese caso pues sería el trabajo que conlleva llevar esta carga, o sea, el trabajo para poder desplazar esta carga desde el infinito hasta una posición R, o sea, tendríamos esa integral, el trabajo se define como fuerza por desplazamiento, entonces planteamos lo que es el integral por el teorema trabajo-energía, y la fuerza que aparece ahí sería la fuerza eléctrica. Integramos, en este caso de 0 a infinito, perdón, de infinito hasta un punto R, y en este caso la fuerza eléctrica se relaciona con el campo eléctrico. Al final lo que integraríamos sería, nosotros sabemos que si integramos esta fuerza por conservación de la energía, este trabajo
sería igual a una energía potencial que va a aparecer ahí. Entonces, aparece una energía potencial eléctrica, la cual surge de la fuerza eléctrica, pero nosotros sabemos que ahí es una interacción entre dos cargas y el potencial eléctrico solamente es proveniente de una sola carga, tal como se ve aquí, simplemente una sola carga. Entonces, haciendo una analogía ahí, en el desarrollo práctico, que eso no lo voy a hacer yo, por eso no lo estoy exponiendo, lo estoy comentando, porque es parte de su trabajo en la guía de laboratorio, que ustedes van a obtener el potencial eléctrico. Pues bien, entonces, ¿qué resulta? Que en este caso nosotros podemos expresar la fuerza eléctrica en términos del campo eléctrico y si nosotros integramos ese campo eléctrico, lo que obtendríamos sería el potencial eléctrico, porque el potencial eléctrico es propia de cada una de las cargas eléctricas, de esos partículas que poseen carga eléctrica, y en este caso, pues simplemente para resumirlo, debido a que nosotros tenemos el teorema trabajo-energía, necesitamos la fuerza eléctrica, integramos esta fuerza eléctrica, lo que nos da en este caso pues sería una energía potencial electrostática que depende de la fuerza eléctrica y análogamente entonces tendría que haber también una energía potencial para el campo eléctrico, el cual se denomina como potencial eléctrico. Y pues una cuestión importante es que nosotros no medimos como tal el potencial eléctrico, sino la diferencia de potencial, porque al final, como estamos trasladando de un punto a otro, lo que tendríamos sería la diferencia de potencial entre el infinito y este punto R como tal. Bien, no sé si me di a entender alguna duda, alguna consulta, algo que deseen que ampliemos con más detalle. Bien, entonces continuando, eh, ya sabemos que la representación del campo eléctrico son las líneas de campo eléctrico y la representación del potencial, en este caso serían las superficies equipotenciales. Pues bien, una superficie equipotencial es el lugar geométrico de todos los puntos que se encuentran al mismo potencial, o sea, en cada uno de los puntos que uno pueda medir bueno, en cada uno de los puntos dentro de esa superficie equipotencial, el potencial se mantiene constante y todos los puntos de una superficie equipotencial, tal como mencionaba, se encuentran en un plano perpendicular al campo eléctrico. Y estos circulitos que ustedes pueden ver acá, que se trazan aquí como de forma radial, es lo que se conoce como potencial eléctrico. En este caso no varía mucho el potencial eléctrico para una carga positiva y negativa, cuestión contraria con las líneas de campo eléctrico, pero este sí varía con respecto a las diferentes configuraciones que tenemos, de una sola carga positiva, cuando tenemos una configuración de dipolo eléctrico, cuando tenemos una configuración en la cual tenemos dos cargas iguales positivas, como pueden visualizar, se deforma lo que es para estos dos casos las superficies equipotenciales. Bueno, aquí lo podemos ver, pongo esta carga aquí, utilizo la herramienta para poder dibujar las superficies equipotenciales y uno las puede visualizar, pues las cuales claramente cambian
Me disculpo, jóvenes, tuve un bajón de luz ahorita en mi lugar de residencia. Hubo un bajón de luz, entonces me desconecté. Jóvenes, me disculpo por lo que acaba de pasar. No sé realmente qué acaba de suceder, pero hubieron como 3 bajones consecutivos de energía aquí en mi lugar de residencia. Entonces, si algún dado caso, me disculpo, no sé por qué tantos bajones de energía han habido ahorita. Entonces, solo continuando, voy a ir un poco avanzando un poco más rápido, debido al hecho de que no quiero que vuelva a suceder este incidente. Bien, entonces, como tal, aquí simplemente para poder visualizar las superficies equipotenciales. Y ya para poder cerrar, lo único que quería decir era lo siguiente, que las líneas de campo eléctrico marcan la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. El potencial es constante en todos los puntos de una superficie equipotencial y que las líneas de campo eléctrico son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales, pues esto se puede visualizar. Bueno, aquí tal vez no se aprecie tan bien, pero aquí podemos ver lo que es la forma en que van las líneas de campo eléctrico y podemos ver cómo son un tanto perpendiculares a ellas. Lo podemos ver si se sitúan sobre las líneas de campo eléctrico como tal. Aquí, los vectores son perpendiculares a esas superficies equipotenciales, los vectores esos que nos indican las líneas de campo eléctrico. Y pues la dirección del vector campo eléctrico siempre apunta en el sentido de los potenciales decrecientes.
Pues bien, entonces esto es todo lo que teoría que quería decirles. Solo una consulta. ¿Me escuchan y ven bien mi pantalla, verdad? No ha habido ningún problema ahorita porque me volví a reconectar. Bien. Tenemos entonces la guía número 5. En este caso, eso ustedes ya lo pueden encontrar disponible en lo que es el aula virtual. En este caso, tal como mencionaba, nuestra temática va en la determinación de la permitividad del vacío por medio del campo eléctrico. Ya vimos el campo eléctrico, ya vimos dónde aparece este término. Entonces, los lineamientos también ustedes ya los tienen disponibles. En este caso, permítame un momento. Bien, los lineamientos, todo esto que está aquí, ustedes ya lo encuentran disponible en lo que es el aula virtual. Si ustedes ingresan ahorita a su aula virtual de Física General 2, ustedes van a poder encontrar este contenido como tal. La práctica no es complicada, bastante sencilla, simplemente es una medición, obtener los valores mediante lo que es el simulador para después realizar lo que es un gráfico de, bueno, utilizar el método de ajuste lineal para obtener el valor de la permitividad del vacío. Permita, ya les comparto pantalla, que se me había cerrado la sesión. Entonces, aquí está lo que les comentaba, en esta carpeta llamada campo eléctrico, ya tienen disponible la guía, tienen disponible lo que es la ponderación, la distancia de los sensores y el índice simulador. Entonces, volviendo aquí, siempre obligatorio la redacción de la portada, redactar lo que es una introducción, redactar lo que es los objetivos, que mínimo son 3, y para el marco teórico un tanto extenso, como pueden ver, tal y como ustedes han venido trabajando, lo que ustedes van a realizar es lo siguiente. Con base en una investigación hecha con su libro de texto, recuerden, el Serway, el Sir-Semansky, el Giancoli, son libros que ustedes pueden utilizar como referencia para dar respuesta a estas preguntas. Y yo lo sugiero porque en este punto es necesario que manejen bastante bien la teoría. No estoy diciendo que las fuentes de Internet no sean confiables, pero mejor apoyarse directamente con su libro de texto. Pues bien, entonces, de la misma forma que han venido trabajando los marcos teóricos hasta el momento, cada uno de estos conceptos que aparecen aquí, ustedes los van a redactar como si fuera tipo ensayo. Entonces, primeramente les consulta qué es la carga eléctrica, mencionen los tipos de carga eléctrica que existen, qué es una carga eléctrica puntual, mencionen las 3 configuraciones espaciales típicas de las cargas eléctricas, ya lo comentamos, yo les brindé una pequeña definición un tanto sencilla. Espero ver un contenido más desarrollado para el contenido que ustedes expongan o redacten en el marco teórico. Después, la ley de Coulomb, junto con su respectiva expresión matemática. Recuerden, jóvenes, la ley de Coulomb es vectorial. La fuerza eléctrica es vectorial. Cuidado ahí de colocar la expresión que aparece para una cantidad escalar. En este caso, lo toman a escalar por el hecho de que ya saben que solo tiene magnitud en el eje X o tiene magnitud en el eje Y o en el eje Z. Pero como tal, la expresión que yo espero ver es una expresión de este tipo donde se pueda visualizar su carácter vectorial, el carácter vectorial de la fuerza. Bien, el campo eléctrico con su respectiva expresión, al igual que la ley de Coulomb, en su sentido vectorial. La relación matemática entre el campo eléctrico y fuerza eléctrica, creo que ya en este momento ya se han percatado cuál es, solo con ver las expresiones. Y tenemos lo que es el potencial eléctrico, que ustedes van a poner una definición un tanto más formal de él. Después, tal como mencionaba, así como se puede desprender una energía potencial electrostática de la fuerza eléctrica, asimismo ustedes podrían desprender del campo eléctrico su propia energía potencial, el cual es conocido como potencial eléctrico. Y existe una relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Y en este caso es lo que ustedes van a expresar más adelante, que es lo que les pide. Hacen la definición del potencial eléctrico y después escriben esa relación matemática. Después les pide que definan las superficies equipotenciales
y cuál es su análogo en el cálculo diferencial. Recuerden allá por cálculo 2, esta forma que aparece aquí cuando se dibujan estas superficies equipotenciales, ¿a qué les recuerda? Un tema en específico que se ve en cálculo 2. Eso que está aquí. ¿Qué les recuerda a ustedes? Ese tipo, la forma que tienen a superficies equipotenciales. Bien, continuando. La relación matemática que existe entre las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Eso es todo el marco teórico que ustedes van a tener que redactar. Ahora nos vamos a lo que es ya la parte del desarrollo que ustedes van a hacer mediante el simulador. Primeramente vamos a tener una parte donde vamos a trabajar las superficies equipotenciales y este es el procedimiento experimental que vamos a realizar. En este caso vamos a ver para 3 configuraciones distintas de carga qué es lo que sucede como tal. Y lo que les pide es que vayan respondiendo a cada una de estas interrogantes que aparecen aquí. Aquí tiene su propia parte de análisis. Vamos a hacer los pasos, ahorita se los voy a enseñar con el uso del simulador, y después ustedes procederían a darle respuesta a cada una de estas interrogantes que se plantean aquí. Pues bien, para el uso del simulador es bastante sencillo, ustedes solamente tienen que ingresar, pueden trabajarlo directamente aquí, a veces que no carga, no sé por qué se hace problema, o pueden trabajarlo directamente de acá. Aquí les puse el link del simulador de campo eléctrico. Pues bien, simplemente dar clic izquierdo sobre cada una de estas cargas que aparecen aquí, sobre cada una de estas cargas eléctricas. Tenemos esa carga positiva, esa carga negativa y lo que son estos sensores que nos van a servir para medir lo que es la intensidad del campo eléctrico. Ahora bien, tenemos estas opciones que están acá, la opción de campo eléctrico, la opción para poder ver el voltaje o ver sus valores y lo que es una grilla. En este caso no vamos a activar lo que son estos valores, simplemente el único que vamos a tener activado va a ser la opción de campo eléctrico como tal como se ilustra acá. Y primeramente vamos a situar, dando clic izquierdo sobre una de las cargas, lo vamos a situar concéntrico a esta página. Vamos a colocarlo lo más centrado posible. Esto para que nos permita dibujar las superficies equipotenciales. Una vez que tenemos la primera configuración de un monopolo, una sola carga, vamos a proceder a dibujar, en este caso, al menos 4 superficies equipotenciales alrededor de dicha carga. Y en este caso, pues, una vez hecho esto, ustedes van a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar la primera superficie en esta posición, la segunda acá, una tercera acá y una cuarta acá. Y si ustedes se sitúan con esto les permite a ustedes dibujar una superficie equipotencial dando clic aquí en el lápiz, pero si ustedes presionan el borrador, les borra todas las superficies que han dibujado hasta el momento. Entonces lo voy a volver a hacer aquí y aquí, 4 superficies equipotenciales. Y aquí en esta punta que está acá, como pueden ver, nos brinda o registra el valor del potencial eléctrico centrado en este punto como tal. Si ustedes centran, esto aquí tiene 22.71 y como decía la teoría, en cualquier punto de la superficie equipotencial, este tendría que tener el mismo valor de voltaje. Entonces ustedes lo logran centrar acá, van a ver que en cualquier punto de la superficie va a tener este valor. En este caso yo les sugiero, porque les va a servir para responder a las preguntas de análisis cualitativo, que ustedes tomen una captura y guarden o anoten los valores por aparte de el voltaje que tiene cada una de estas superficies, o al menos simplemente que ustedes puedan visualizar que a medida se alejan de la carga, el potencial pues disminuye. Entonces, una vez que ustedes tengan esto, lo que ustedes procederían a hacer es lo siguiente. Ustedes van a venir y van a tomar una captura, que esto va a servir como respaldo, y lo van a juntar en lo que es su informe. Entonces recuerden, ustedes van a venir, van a tomar una captura y lo van a juntar ahí en su informe. Esto para la primera parte, y aquí ya tenemos lo que es el monopolo. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo. Una vez hecho esto, eh, que ustedes ya tengan esta información registrada del potencial, tal y como dice aquí, mide el valor de voltaje en diferentes puntos arbitrarios de una misma superficie equipotencial y observe cómo son estos valores de voltaje, que es lo que yo les comentaba, el hecho de que si uno mide el valor de voltaje sobre
la misma superficie, el voltaje se mantiene constante como tal. Pero si medimos el voltaje en comparación este con este que está aquí, ya nosotros tendríamos pues lo que es una diferencia de voltaje como tal. Bien, esto para la primera configuración. Lo mismo vamos a proceder a hacer ahora con una configuración de un dipolo, donde tenemos una carga positiva y tenemos lo que es una carga negativa. Vamos a poner aquí de esta forma y vamos a proceder a dibujar 4 superficies equipotenciales alrededor de cada una de las cargas como tal. Pueden ver cómo ahora esta se deforma. Acá. Bueno, volverla a dibujar. Ay, perdón. Bueno, solamente para que pueda visualizar un poco mejor. Voy a tratar de hacerlo así. Y tanto alejado acá. Entonces ahí tenemos las 4 superficies equipotenciales. Y en este caso recuerden registrar el valor del potencial en cada una de las cargas. Y aquí una pregunta, es algo que suele consultarse mucho. Como pueden ver, aquí tengo, ambas cargas tienen el mismo valor, solamente que en signo contrario, pues una carga positiva y una negativa. Si esto fuera, por decirlo así, hubieran quedado las superficies iguales en ambas partes, se esperaría que en este punto tuviesen el mismo potencial eléctrico ambas cargas, solo que en este caso la magnitud es positiva y en este caso la magnitud sería negativa, simplemente eso. No quiere decir que este signo menos, porque en este caso sería algo contradictorio pensar que esto se tomara como una recta, ¿verdad? En el cual nosotros tendríamos cero y si va en la dirección de x negativo, pues sus valores van a ser menores y si va en la dirección de x positivo, sus valores son mayores. Esto lo comento por lo siguiente y espero no cometan este error en su análisis. Como tal, vimos que el campo eléctrico depende de su posición. Por lo tanto, esto, como pueden ver, su potencial eléctrico es negativo para esta carga. Bueno, lo voy a explicar más adelante. Voy a dejar esto aquí, pero lo único que quería ilustrar era lo siguiente. ¿Ven? Aquí tenemos las dos cargas y tenemos sus superficies equipotenciales. Ya voy a comentar eso que lo voy a dejar en pausa ahorita y lo voy a comentar. Entonces vienen, toman una captura de pantalla y lo juntan en su reporte de laboratorio. Esto como una justificación a que ustedes lo realizaron y además no se les olvide de medir el valor del potencial eléctrico para ver cómo este varía. Esto les va a servir para responder a las preguntas de análisis. Y por último tendríamos la configuración de un cuadrupolo en el cual tenemos entonces dos cargas positivas y dos cargas negativas tal y como se ve acá. ¿Ven? Entonces, esta configuración. Entonces tenemos una carga positiva, ponemos esta carga negativa. Traten de hacerlo de manera que queden a la misma distancia todas las cargas. Trato de colocarlo en una posición la cual me permita dibujar las superficies equipotenciales y que éstas se puedan visualizar bien. Entonces, lo tenemos. Miren cómo varía también las líneas de campo eléctrico. Tomen eso en consideración también para su análisis en la parte de las conclusiones. Cómo se visualizan las líneas de campo eléctrico ahora para un cuadrupolo. Ahora, cuando estoy seguro que están a la misma distancia, que es lo que se esperaría, que esta distancia con esta esté igual, como que lo situáramos en los vértices de un cuadrado para tener la misma distancia. Entonces procedemos simplemente a dibujar las superficies equipotenciales. Dando clic con esta herramienta, dibujamos las superficies equipotenciales alrededor de cada una de las 4 cargas. Y procedemos a dibujar las superficies equipotenciales. Nuevamente, tomen algún registro del valor del potencial para poder responder a sus preguntas más adelante y no se les olviden de tomar una captura de las superficies equipotenciales. Bien, entonces eso es todo para esta primera parte. Simplemente es hacer eso. ¿Hay alguna duda o consulta con respecto al uso del simulador, jóvenes? ¿Quedó claro el uso de este simulador? ¿Alguna duda, consulta?
¿O todo claro hasta el momento? Bien, entonces, continuando. Ahora, lo que les procedería a hacer a ustedes es que en base a los resultados obtenidos, en base a lo que ustedes pudieron observar de esto que tenemos aquí, de las diferentes configuraciones, van a proceder a responder estas preguntas. En este caso, en esta sección deberá responder las siguientes preguntas de análisis, apoyando sus respuestas con los valores de voltaje medidos en las superficies equipotenciales para las diferentes mediciones de carga eléctrica. No se les olvide que para poder medir estos valores, simplemente es poder observar el valor que tiene aquí se lo brinda el valor de voltaje. Y en este caso recordemos que el potencial eléctrico, sus unidades se miden en volts, que es esto que está aquí. Entonces tenemos la carga y nosotros dependiendo vamos a ir dibujando a 23 la superficie equipotencial, 8 la siguiente, 5 y 4. Y esos valores que ustedes pues los registren para su posterior análisis. Bien, ¿cómo son los valores del potencial eléctrico voltaje a medida se aleja de una carga puntual? Considera el caso en que la carga sea positiva y en el caso que sea negativa. Y aquí es donde yo quiero comentar algo y espero no cometan este error. Yo tengo una carga positiva acá y yo mencioné simplemente que la carga negativa tiene la misma magnitud, solo que con signo contrario. Por lo tanto, a medida, por teoría, si el potencial eléctrico concuerda con el campo eléctrico, quiere decir que ambos son inversamente proporcional a la distancia y esto se puede ver aquí. Entre más cerca estoy de la carga, el potencial es mayor y entre más me alejo, el potencial es menor. Bien, por lo tanto, eso es lo que nosotros podemos observar. Aquí nos preguntará. Ahora bien, si yo quito la carga positiva y pongo una carga negativa, sucede lo mismo, solo que con signo contrario. Bien, entre más cerca estoy de la carga, su intensidad es mayor. Por lo tanto, entre más me alejo, este valor decrece. Comento esto porque siempre leo en los reportes, no sé por qué, que me dicen que entre más cerca estoy de una carga negativa, el potencial decrece. Y entre más me alejo de él, el potencial aumenta. En este caso, pues supongo yo el análisis que parte para hacer esto es que se imagina que esto es como un plano cartesiano donde yo tengo situada mi carga en el espacio y aquí yo tengo una recta, ¿verdad? Perdón, voy a tratar de hacer esto más pequeño. Menciono esto para que no vayan a cometer el error, porque esto no es así. Digamos, aquí yo tengo mi plano cartesiano y yo tengo, por decirlo así, situada esa carga en el eje X negativo. Aquí tengo el plano cartesiano y yo tengo mi carga en el eje X negativo. Simplemente para ejemplificar un mal análisis. Entonces ellos me ponen que a medida nosotros nos alejamos de la carga negativa, el potencial aumenta. Y esto no podría ser así porque si fuese ese hecho es como que estuvieran imaginando este caso en el cual yo tengo mi carga situada en el eje X negativo y va a haber una distancia tal en el cual el potencial pasaría a la parte positiva. Cuestión que no es así, porque el potencial depende como tal de la distancia. Entonces, ya sea carga positiva o sea carga negativa, si nosotros nos alejamos de la carga fuente, el potencial va a disminuir. Y en el infinito, el potencial tendería a ser cero como tal. Entonces, entre más nos alejamos de la carga, no quiere decir que va a haber algún punto en el cual sobrepasemos y caiga algún potencial positivo. No, a medida que nosotros nos alejamos, esto tendería a ser cero como tal. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Todo claro hasta el momento, jóvenes? ¿O hay algo que no ha quedado claro? Bien, entonces, aquí estas son las preguntas que van a responder. Después les dice qué ocurre si en el dipolo las cargas están muy separadas entre sí. ¿A qué se debe esto? Ahí ustedes, pues, esta pregunta, ustedes podrían responderla situando aquí el dipolo y alejando las cargas de tal forma que ustedes puedan volver a dibujar las superficies equipotenciales para ver qué es lo que sucede como tal. Esto como una sugerencia para responder esta segunda interrogante.
¿Cómo cambiarían las superficies equipotenciales si en lugar de hacer una configuración de dipolo, o sea, una carga positiva y una carga negativa, colocan ambas cargas positivas? Lo mismo, ustedes vienen y en vez de tener pues esa configuración de dipolo, quitamos la carga negativa y ponemos una carga positiva para poder ver qué sucede o qué nueva forma tienen las superficies equipotenciales alrededor de las cargas. Y les pide que en base a esta tercera pregunta, eso que está aquí, en base a lo que ustedes visualicen, cuando tengan una configuración de ambas cargas positivas, o sea, cuando tengan esto así, y ustedes dibujen las superficies equipotenciales, que hagan un bosquejo. En este caso yo no les pediría un bosquejo para responder a la pregunta 4. Ustedes perfectamente pueden venir y tomar una captura y de esa forma ustedes puedan responder a la pregunta número 4. Simplemente con una captura del simulador ustedes responderían a la interrogante número 4 de estas preguntas de análisis. Continuando, ¿cómo cambiarían las superficies equipotenciales si se hace una configuración en la que junten varias cargas positivas muy cerca una de la otra y el otro extremo opuesto junte varias cargas negativas? En este caso, hagan referencia de lo que yo comentaba a un principio, qué sucedía cuando teníamos aquellas distribuciones de carga, en el cual teníamos un objeto, el cual podría tener n cantidad de electrones y por lo tanto estaba cuantizado de esa manera. Recuerden que esa definición yo la brindé y la comenté. Entonces ustedes van a venir y mediante el simulador, digamos, pueden colocar aquí varias cargas positivas, digamos, ahí la cantidad que ustedes quieran, contarse una cantidad grande, vamos a ponerlas por acá, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de carga y de este lado pues situaríamos una cantidad de cargas negativas igual a la cantidad de cargas positivas que pusimos del otro lado y nosotros vamos a visualizar su campo eléctrico y vamos a dibujar las superficies equipotenciales. Una vez hecho eso, pues procederíamos a tomarle una captura y adjuntarlo en lo que es nuestro reporte de laboratorio para poder dar respuesta a la pregunta número 6 que aparece ahí. Entonces tomamos una captura y mediante esto nosotros respondemos a lo que es la pregunta número 6. ¿Alguna duda hasta el momento con esta primera parte, jóvenes? Bien, eso es todo para la primera parte. Vámonos, perdón, me faltaba una última pregunta. ¿Cómo es el comportamiento de las líneas del campo eléctrico con respecto a las superficies equipotenciales para la configuración del monopolo, dipolo y cuadripolo? ¿Tiene el mismo comportamiento para todas las configuraciones? ¿Los resultados obtenidos están de acuerdo con lo visto en el marco teórico? Pues ahí ustedes sabrán cómo exponer a esa pregunta. En este caso, por eso es necesario tener esto a mano para poder visualizar la forma de las líneas de campo eléctrico y cómo éstas se comportan con las superficies equipotenciales con respecto a las diferentes eh, configuraciones que trabajamos. Eso es todo para la parte 1. Ahora nos vamos a la parte 2 y para la parte 2 vamos a tener lo que es esta tabla de datos que está aquí. Entonces nosotros ahora vamos a trabajar y en esta parte 2 es donde nos vamos a centrar para poder calcular la permitividad del vacío. Entonces tenemos esta tabla de datos la cual nosotros vamos a llenar, esta tabla que está aquí, y nos vamos a ir entonces allá a una parte de los cálculos. Entonces tenemos esto. Y en estas distancias que están acá, esto que está aquí, jóvenes, va a ser la distancia de los sensores, que es este documento que yo ya lo subí en el campus virtual, el cual yo les comentaba. Este documento ustedes ya lo pueden encontrar disponible acá, que es esto que está aquí, miren. Un documento en Excel que para cada grupo de laboratorio, tal como los tengo organizados, va a tener estos valores. Digamos, para el primer grupo, vamos a hacer un ejemplo, voy a tomar para el grupo 5. Entonces, para el grupo 5, en este caso los valores que ellos tendrían que trabajar deberían ser los siguientes. Voy a poner acá y voy a poner la opción de texto. Entonces las distancias que ellos tendrían que colocar el sensor sería 1.5, una distancia de 2, una distancia de 2.5, una distancia de 3 y una distancia de 3.5. Recordemos que en el simulador
ya me brindan el valor de la carga, jóvenes. Eso no se les vaya a olvidar, que ya en el simulador a mí me brinda lo que es el valor de las cargas como tal. Ahorita creo que aquí, bueno, no sé por qué quedó. No, la verdad sí no sé por qué quedó de esta manera, pero bien, aquí está. Entonces, ya tenemos los valores de las distancias. Y recuerden que aquí el valor de la carga sería de 1 por 10 a la menos 9 Coulomb. Ese es el valor de la carga que ustedes van a trabajar. Ese ya se lo brinda el simulador. Como ustedes pueden ver en el simulador les dicen que la intensidad de la carga es un nanocoulomb. Y en este caso, pues, nano es por 10 a la 9. No sé por qué había quedado esto acá. Entonces, volviendo acá, donde estaba, aquí está. Entonces aquí tendríamos 1 por 10 a la menos 9, pero aquí no tengo el por 10 a la menos 9. Ese es el valor que ustedes van a utilizar para sus cálculos, 1 por 10 a la menos 9. Entonces, una vez que ya tenemos las distancias, procederíamos a medir el campo eléctrico. Para ello vamos a situar una carga positiva y vamos a poner la opción de grilla, la opción de valores, y vamos a quitar esta opción del campo eléctrico. Yo lo voy a poner en esta posición. Después voy a dar clic en lo que es este metro y aquí pueden ver que las distancias están en centímetros. En este caso, pues yo las distancias que les brindo acá están en metros. Cada una de estas distancias que están aquí, porque tal así lo pide en esta parte, miren, las distancias están en metros. Entonces, qué van a hacer ustedes? En este caso les sugiero, porque es un tanto impreciso utilizar lo que es este metro aquí para las mediciones, para poder medir la distancia de la carga con respecto a los sensores, porque es mediante a los sensores que nosotros vamos a poder medir el campo eléctrico. En este caso, asegúrense que la carga quede concéntrica con lo que es esta grilla, con la rejilla, que queda así, ¿verdad? Situada concéntrica con estas líneas y que cuando ustedes posicionen el sensor para hacer la medición, ustedes como tal lo tengan en 0 grados. Aquí miren, que quede a 0 grados. Para así no esté ni inclinado ni esté subido hacia arriba o hacia abajo. Que no esté inclinado. Entonces van a venir y dando clic, recuerden, clic izquierdo sobre el metro, lo van a posicionar concéntrico, esta cruz, que quede concéntrica con esta cruz, que queden alineados en todo caso. Podrían hacerlo acá. Y van a proceder a lo que es medir la distancia. En este caso, para el primer grupo, aquí es un tanto complicado. Este es más que todo por mi mouse. A mí me resulta bastante complicado tratar de alinear esto. Voy a ponerlo acá. Me resulta más sencillo. Entonces vamos a medir. Aquí tenemos 0 centímetros y vamos a medir a una distancia de 1.5 metros, que serían 150 centímetros. Entonces vamos a medir esta distancia. En este caso, vamos a medirlo y vamos a tratar de llegar al valor más próximo. En este caso es un tanto impreciso llegar a esos valores exactos, entonces anoten el valor que tienen acá y lo convierten después a metros. Esto les quedaría como 1.501 metros. Si hacen la conversión, ahí rapidito, ¿verdad? Simplemente dividen ese valor de centímetros entre 100 y obtienen el valor en metros. Entonces voy a venir y voy a posicionar siempre a 0 grados. Ahí está. Y vamos a anotar el valor de en este caso del potencial. En este caso podemos ver que el valor del potencial es de 4.07 volt sobre metro, perdón, el valor del campo eléctrico, que así es como se anota. 4.07 volt sobre metro es el valor del campo eléctrico en esta posición. Asimismo, como acabo de realizar yo ahorita, para poder situar a 1.5 metros, entre comillas, ¿verdad? El valor del sensor, que nos va a permitir medir la intensidad del campo eléctrico, asimismo van a proceder con las diferentes configuraciones. En este caso, el próximo sería 2 metros. Entonces, ¿qué vendría a ser el compañero? Pues colocarlo a otra distancia. En este caso, pues aquí tenemos lo que es un 150, entonces lo pondría a una distancia de 200. Aproximadamente un poquito más arriba de aquí para poder situar
lo que es el sensor y ahí tendríamos la siguiente medición. Entonces, estos valores que aparecen aquí son los valores que ustedes procederían a anotar acá en la tabla de datos. En este caso acá tendríamos entonces para el primer valor un valor de 4 puntos para una distancia de 1.5 al sensor, un valor de 4.07 volts sobre metros, para el siguiente un valor de 2.19 y así sucesivamente ustedes pueden continuar para las demás distancias. Digamos aquí podríamos poner el de 2.5, aquí iría ya el de 3 y aquí iría ya el último que sería el de 3.5. Entonces ya tenemos ahí las distancias terminadas. Una vez que ustedes hayan hecho esto, van a venir y le van a tomar una captura de pantalla, tal y como lo muestro acá, y eso lo van a juntar en su procedimiento para los cálculos como tal. Cerrarlo aquí. No sé por qué queda así. Esa. Entonces, esto lo vamos a poner acá. Claro que esto queda aquí. Entonces aquí era 2.19. Bien, entonces ya tenemos los valores de campo eléctrico y distancia. ¿Y qué procederíamos a hacer ahora? Pues una vez que tengamos ya los datos experimentales, procedemos a hacer el tratamiento de datos experimentales. Ya vimos nosotros anteriormente que la ecuación que me describe a mí el campo eléctrico es esta expresión que está acá. Solo que aquí le quitamos el sentido vectorial porque ya sabemos que va solo en la dirección del eje X y esta es la ecuación que me describe el comportamiento del sistema. ¿Qué procedemos a hacer nosotros? A linealizar. En este caso, para nosotros, en esta regresión lineal, el valor de Y para la regresión lineal va a ser igual al valor del campo eléctrico, tal como ustedes pueden ver ahí. Ahora, X pasaría a ser 1 sobre la distancia al cuadrado y el problema para nosotros vendría para la pendiente. En este caso, el valor que queremos obtener es epsilon sub 0. Entonces, la pendiente es igual a Q, que es la carga, en este caso, 1 por 10 a la menos 9 coulomb, sobre 4pi por epsilon sub 0. Ahora bien, de aquí, cuando ustedes ya hayan hecho su regresión lineal, tal y como hemos venido trabajando desde un principio, plantean y y x y no se olviden de utilizar las ecuaciones para la regresión lineal, que en este caso, permítanme, aquí no las... Sí, aquí yo recuerdo que había un problema con esta guía, pero yo se las voy a compartir para que no tengan un problema. Yo sé que eso nos puede pasar de que nos olvidan las fórmulas. Permítanme, ya ahorita las busco para podérselas ilustrar. En este caso se me olvidó dar esta corrección, pero les voy a enviar una captura de las fórmulas para que no, para que recuerden cuáles son las que hemos venido trabajando. En este caso, permítanme, ahorita se las pongo en pantalla. Son estas ecuaciones que están aquí. Entonces, recuerdan ustedes, tenían que calcular primero quién es X, quién es Y, que aquí ya se lo brinda en la regresión lineal. Calculan Y como el campo eléctrico, X como 1 sobre la distancia al cuadrado. Y una vez hecho eso, pues procederíamos a utilizar las ecuaciones de regresión lineal porque estamos trabajando con una regresión lineal sin intersecto. Entonces, calculan la sumatoria de XY por YY y calculan la sumatoria de XY al cuadrado. Recuerden que yo les brindé un documento al principio para la práctica número 1 donde les hacía un desarrollo de estas expresiones. Eso está disponible aún en el campus virtual para que puedan ir a revisarlo. Después para la incertidumbre, ya una vez que ustedes tengan estos valores de sumatoria calculados, simplemente procederían a sustituir esos valores para poder obtener sigma y y después obtener la incertidumbre de b. Recordemos que para esta práctica, tal y como se ilustra acá, el valor de b tiene contenido lo que es la incertidumbre de epsilon sub 0. Por lo tanto, tendríamos que despejar para epsilon sub 0. Una vez que ustedes obtengan el valor de la pendiente b, este valor que está acá, mediante la fórmula de la regresión lineal, que es esta que está aquí, una vez que ustedes lo obtengan, procederían a calcular el valor de epsilon sub 0, que simplemente sería Q sobre 4pi
por el valor de la pendiente que ustedes ya obtuvieron. E igual para la incertidumbre, una vez que ustedes obtengan la incertidumbre de la pendiente, simplemente sería hacer lo siguiente. Permítame, no quiero ver si cometo algún error. No, ahora la incertidumbre pasaría a ser esto que está aquí. Entonces acá está la fórmula que ustedes van a poder calcular. Aquí no sería de esta forma por el hecho de que aquí aparece b en el denominador, entonces aquí quedaría como x en un sub 0 sobre la incertidumbre de b sobre b. Eso pues por propagación de errores. Entonces aquí ya tienen ustedes las fórmulas que van a utilizar. Aquí está el valor central, que en este caso lo denotan así, valor central, y su incertidumbre. ¿Y esto cómo lo obtienen? Estos valores de b, de la pendiente y su incertidumbre, pues mediante la fórmula de regresión lineal. Entonces aquí les dice, miren, calcularé, bueno, aquí les dice primero que hagan la regresión lineal, aquí le dan la tabla de resultados del ajuste lineal. En este caso recuerden, los cálculos ustedes los pueden hacer mediante Excel, tal como esta plantilla de regresión lineal que tengo aquí, que tengo los valores del campo eléctrico, los valores de distancia, tengo los valores de X, y tengo los valores de Y. Tengo, en este caso, todo el desarrollo de las fórmulas necesarias para poder obtener la pendiente, perdón, en este caso es B, que es la pendiente, y la incertidumbre de la pendiente, que es B. Entonces, aquí están todos los valores. Lo que yo les decía de la carga, que es 1 por 10 a la menos 9, obtienen lo que es la pendiente mediante los valores de la sumatoria de xy por y y sumatoria de xy cuadrado. Obtienen el valor de x sigma y, utilizando pues, en este caso, si se han preguntado, hay algunas fórmulas que dice esto que está aquí. Hay algunas fórmulas que aparece este f de xy. Si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta de qué significa, hay fórmulas, si ustedes ven videos de regresión lineal, lo más común es que utilicen esto de fx y en algunos videos de regresión lineal. En este caso, pues esto simplemente representa lo siguiente, el valor de la pendiente por cada uno de los valores de xy, porque nosotros vemos bien que de precálculo la función se denotaba con la letra y en algunos casos. Entonces, hacen lo típico, una regresión lineal, su plantilla de regresión lineal, no se les olvide adjuntarlas al momento que adjuntan su reporte de laboratorio, calculan los valores de x sub 0, tal como mencionaba, mediante la pendiente. Ustedes obtienen el valor de x sub 0 y mediante la incertidumbre de la pendiente, la incertidumbre de x sub 0. Miren los valores que les tienen que dar, similares a este, en magnitud. En este caso, más que todo similares, con respecto a que x sub 0 es por 10 a la menos 12 y la incertidumbre les va a dar por 10 a la menos 14. Hacen su gráfico de regresión lineal y además agreguen de un solo su gráfico de discrepancia en la plantilla correspondiente. Pues bien, hacen la presentación de resultados, ya en este caso a estas alturas recuerden cómo hacer pues una presentación de resultados. En este caso el valor central solo debe contener una sola cifra, la incertidumbre solo debe contener una sola cifra significativa y el valor central debe contener la misma cantidad de cifras después del punto decimal que la incertidumbre. Hacen el gráfico de ajuste lineal y proceden a hacer el análisis de resultados. En este caso, pues, una pregunta que les dice, a medida aumenta la distancia, a partir de la carga positiva, el valor de la magnitud del campo eléctrico aumenta o disminuye. Explique su respuesta tomando en cuenta la definición del campo eléctrico. Simplemente observen la ecuación y recuerden la definición que brindamos para la ley de Coulomb. Aquí era inversamente proporcional. Pues bien, tomando como valor teórico, bueno, esta primera pregunta también la pueden responder directamente con los valores que ustedes obtengan aquí. En este caso, los valores que ustedes vayan obteniendo de distancia y cómo se comporta el campo eléctrico a medida que nosotros nos alejamos. Después les pide que calculen la incertidumbre de exactitud. En este caso, aquí hay un error y no vayan a cometer este error en sus cálculos. Esto le voy a decir que lo corrijan en las guías y voy a volver a subir esta guía para que no vayan a tener ningún problema acá. ¿Qué es esto que está aquí? Aquí, en este caso, esto va entre barras de valor absoluto. Recuerden que el numerador va entre barras de valor absoluto. Por si aquí da un valor negativo, pues la incertidumbre no puede ser negativa. Entonces recuerden aquí
esto va entre barras de valor absoluto, para que no vayan a cometer un error ahí. De igual forma, ahorita se lo voy a enviar al grupo de Telegram para que quede claro esto. No vayamos a tener algún inconveniente. Entonces, barras de valor absoluto. Entonces, aquí ya les brinda el valor teórico de la permitividad al vacío. Simplemente sería sustituir acá. En este caso, yo mi regresión lineal ya lo hago. Bueno, aquí no lo he calculado aún, pero simplemente sería utilizar este valor de la permitividad. Pues bien, entonces hacen este cálculo, calculan el error porcentual para determinar la exactitud del resultado obtenido, esto que está aquí, y después calculan la incertidumbre relativa porcentual de la permitida al vacío. Recuerden, para exponer o dar una conclusión en base a estos dos valores, utilicen el criterio del 5%. Si la incertidumbre de exactitud o precisión me da mayor al 5%, yo descarto ese valor. Recuerden que esta es una medida para poder ver la exactitud, este que está aquí, y este para poder ver la precisión. Al igual, este resultado aquí me indica qué tanto yo me alejé de ese valor teórico de referencia. Y de igual forma, el gráfico de discrepancia que se los pide nos indica lo mismo, nos indica si es una discrepancia significativa o no. En este caso, si lo contiene el valor experimental al valor teórico, quiere decir que nuestros resultados son aceptables. En este caso, no se olviden de realizar el gráfico de discrepancia y en base al resultado obtenido tanto de la respuesta 2, 3 y 4, con el debido rigor, ustedes van a decir si el problema planteado fue resuelto satisfactoriamente o no. Después el cuestionario, dos preguntas bastante sencillas para que ustedes las puedan responder. Y aquí estaba lo que yo les preguntaba en un principio. ¿Por qué los protones en el núcleo de un átomo no se repelen entre sí y el electrón que está orbitando no decae al núcleo del átomo? ¿Por qué sucede esto? Si yo en un núcleo, imagínense un átomo, no como el átomo de hidrógeno, sino ya, digamos, el oxígeno, que tiene eh, n cantidad de protones en el núcleo, bueno, aquí ahorita se me olvidó, pero en este caso, imaginemos un átomo, el cual tiene n cantidad de protones en el núcleo, y en este caso, ¿qué sucede o qué permite que estos protones de carga positiva, tal como indica la ley de Coulomb, no los afecte entre ellos, no haga que estos se repelan entre sí, y que me permite a mí en la estructura como tal, aquí donde lo tenía, vamos a la figura, esta que está aquí, que me permite a mí que estos electrones no decaigan al núcleo si estos son de carga negativa y estos de carga positiva. Entonces, eso es lo que les pide que respondan en esas interrogantes que aparecen ahí. Después las conclusiones en base a los resultados obtenidos y objetivos planteados. Eso es todo para la guía de laboratorio y la fecha de entrega, pues, tal y como hemos venido trabajando, fecha de entrega para el reporte de laboratorio quedaría fecha de entrega para el día lunes 4 de abril. Esa es la fecha de entrega correspondiente a este reporte de laboratorio. Fecha de entrega, día lunes 4 de abril. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, antes de dar por concluido lo que es esta sesión sincrónica de laboratorio. ¿Alguna duda, alguna consulta antes de retirarnos?